Bien, si tienes ahí tu Biblia o si no, vamos a verla aquí también. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Hoy vamos a hablar esto que vemos aquí, si se ve o todavía no. Gozo en las pruebas. Gozo en las pruebas, así, ya viendo así ya. Gozo en las pruebas. Tenemos que entender que Dios lo que espera es que nosotros tengamos alegría, es decir, tranquilidad. Cuando hablamos de pruebas nos estamos refiriendo, bueno, todos nosotros quisiéramos que nos dijeran, mira, tú ven a Cristo, te haces cristiano y no vas a tener ningún problema personal, familiar, matrimonial, ni en tu trabajo, cero problemas. ¿Saben ustedes que la vida no es así? Y puede ser que antes, en la vida cristiana, nos decían, mira, ven a Cristo Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Y nos damos cuenta que esa no es la realidad. Nos hacemos cristianos y a veces perdemos amistades, nos hacemos creyentes y la familia nos cuestiona y nos dice, ¿y ahora tú qué? ¿Por qué te cambiaste de...? Y bueno, nos dicen muchas cosas, pero la vida, en la vida se sufre. Si eres no creyente o si eres un creyente, pero claro, lo que se trata es que si vamos a sufrir es porque por hacer lo bueno y no por ser un malhechor. Entonces, pruebas son dificultades que Dios permite para animar y probar nuestra fe y confianza en Él. A nadie nos gustan las dificultades, los problemas, las pruebas, así como cuando en la escuela, que todo bien, las clases, ¿no? Pero nos dicen, va a haber examen, voy a ponerles una prueba. No, maestro, no, pídame otra cosa que yo haga. Pero no nos gustan, pero es la forma en que uno va a medir o nos van a medir para ver si hay un aprovechamiento. Y lo que va a hacer Santiago es, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago, el autor, se entiende que es el mismo Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que al principio no creía en él, pero que ahora dice, yo Santiago. Pero vean a Santiago, él no dice, hey, yo Santiago, el hermano del Señor Jesús, el líder de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, sino la forma en que él se está presentando, dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Tal vez en otra versión diría, siervo del Señor Jesucristo, o sea, un servidor del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros eso es lo que somos. Y eso es lo que, independientemente de la posición que nosotros tenemos, lo que hacemos, somos siervos, somos esclavos por amor, esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo, reciban mis saludos. Santiago está diciendo, esta carta es una carta no específicamente para una iglesia,
sino es una carta que está escrita a las 12 tribus de Israel que están dispersas en diferentes países. ¿Por qué tenían que estar dispersados? Era un tiempo de persecución a todos los cristianos, los creyentes. Y entonces en la persecución había gente que huía a una nación, otros a otra nación. Pero quiero llevarte a un momento. Bueno, tengo que mencionar que no es lo mismo cuando nosotros estamos en nuestra casa. Uno de los lugares más cómodos, donde estamos familiarizados y decimos, aquí es donde coloco mi ropa, aquí es donde encuentro mi shampoo, aquí está la ventana, aquí. Y es el lugar que nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, estamos familiarizados. Una de las cosas que pasó en estos días que estuvimos en Saltillo, en el Congreso, pues te das cuenta que no es lo mismo que en tu casa. Llegamos y bueno, pues no había agua caliente. Me bañé con agua fría. Después se solucionó, pero mientras algunos nos bañamos con agua fría y en el frío. Entonces, pues ¿qué haces cuando ya te echaste el jabón y el shampoo y todo eso? Pues a quitártelo. Y no es lo mismo, dices, no, pues es que en mi casa no es así. Y se sentía frío, un techo muy alto y había una abertura en la ventana, pero no había forma de alcanzarlo para cerrar, entonces no. Del otro lado, a una ventana también que estaba descompuesta y había una abertura y toda la noche así dormimos. Y estoy hablando de un lugar frío y el colchón pues no es como el tuyo. Entonces quiero llevarte a esto. Estamos hablando de las 12 tribus que estaban dispersas y estamos hablando de gozo en las dificultades o en las pruebas. Cuando yo me imagino que estas diferentes familias tuvieron que irse a otros lugares, se dan cuenta que no tienen allí el trabajo que estaban practicando ahí en su nación, que no comían lo que se come en el lugar de origen, que no se habla el mismo idioma que ellos están acostumbrados y muchas cosas, limitaciones. ¿Qué es lo que llevaban en ese viaje? Lo que podían, sus maletas y eso era todo. Entonces no es como estar en su nación y sabes que cuando te encuentras así en un lugar que no es el familiar, que no estás comiendo y tú dices, es que allá yo estoy acostumbrado a comer abundante y esto es lo que estoy acostumbrado a hacer. Y así podían ellos ver muchas cosas y bueno, una serie de problemas, quizás falta de trabajo. Pues Santiago está diciendo que nosotros debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuál debe ser la actitud ante las pruebas, ante las necesidades, los problemas? Y solamente podemos tomar dos actitudes. Una es estar molestos, enojarnos, quejarnos, y la otra es la que está diciendo aquí, que la actitud ante las pruebas, la actitud correcta, es lo que está diciendo en el versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, fíjate, cuando tengan,
has enfrentado problemas y si en este momento no los tienes, probablemente en esta semana o en la siguiente, pero dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, salud, economía, asuntos familiares, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Tú estás leyendo bien? ¿Esto está en la Biblia? A ver, lo vuelvo a leer. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y tú dices, eso es. En la versión 60 dice, hermanos míos, tengan por mucho gozo o tengan mucho gozo cuando se hallen o se encuentren en diversas pruebas. Esto es algo que nosotros no podemos aceptar. ¿Cómo? Que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, cuando no hay trabajo, cuando no estoy comiendo lo suficiente, cuando estoy limitado, que debo considerarlo como un tiempo para alegrarme mucho. Bueno, como decía, solamente puedo dar gracias a Dios o puedo quejarme. Y lo que Santiago está diciendo, todos ustedes que están dispersos, que tienen incomodidades, limitaciones, problemas, una serie de situaciones, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, ¿qué es lo que haces cuando algo no funciona en tu casa? Que no hay agua caliente, que tu celular se fue a la cubeta, y dices una serie de palabras. ¿Cómo reaccionas? Pero las pruebas, las dificultades, los problemas nos hacen crecer. En el punto número 2 vemos beneficios de las pruebas. El versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué es lo que se pone a prueba? Tu fe. Es decir, ¿sigues confiando en Dios? A pesar de esa noticia, hace unos días un familiar me dijo, me salió una bolita por aquí. Y él quería que fuera algo menos y me dicen que es un estirón. Y yo dije entre mí, por las características que me dijo, dije yo, no es un estirón, pero no se lo dije. Y unos días después me dice, es una hernia. Y lo que me llamó la atención, que me dijo, pero yo estoy tranquilo. No nos gusta, pero ¿qué ganamos con quejarnos por decir palabras tontas? Sino, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, algo pasa. La constancia, que quiere decir también la paciencia, la firmeza, el mantenerse firme o la perseverancia. Si tú dices, yo quiero ser una persona paciente, quiero tener mucha paciencia, ¿sabes qué hace falta? Que nuestra fe sea probada. Y ahí es cuando tú dices, gracias por mi hermano, porque gracias a él estoy siendo probado y estoy creciendo en paciencia. Gracias
por los casados, no por mi esposa, por mi esposo, me está ayudando a ser más paciente. Gracias. Y entonces dice que la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando mi fe es probada, mi paciencia o mi constancia, mi perseverancia, dice que tiene la oportunidad para desarrollarse. Voy a regresarme un poco al punto número 1, donde vimos que la actitud correcta es que nosotros no debemos de perder el gozo. Mira al que está junto a ti y dile, hay que recuperar el gozo, porque eso pasa, ¿no? ¿Qué te pasa? No, pues es que pasó esto y andamos con la cabeza agachada, pero Dios nos está diciendo que nosotros debemos de mantener el gozo. Ahora, esto no es algo tan fácil que en nuestro rostro se vea que hoy estamos con gozo, que mañana cuando nos enfrentamos con las diferentes circunstancias, que se nos siga viendo el gozo y que toda la semana nosotros estemos en ese gozo. Pero nosotros tenemos que aprender algo. Estamos en esto de beneficios de las pruebas. La Biblia dice, un versículo en Hebreos que dice, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, la vergüenza. O sea, Jesús cuando fue a la cruz, ¿cómo fue? Con gozo. Porque dice que por el gozo puesto delante de él, o sea, él por adelantado empezó a ver que el resultado, el fruto de lo que él iba a recibir por causa de que él iba a poner su vida, él dijo, es que si yo lo hago, va a estar Jazmín, me va a conocer, David, Jorge, sus familias, sus amistades. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por algo, tenemos que saber que es nuestra oportunidad para crecer, para desarrollarnos. O sea, la gente más madura, escúchalo, la gente más madura es la que ha tenido más dificultades. Escuchamos a gente que dicen, yo desde los 12 años empecé a ver por mí mismo, empecé a trabajar, a ayudar aquí, seguí estudiando, viví en otra ciudad porque así era necesario irme de casa a estudiar a la ciudad. Entonces, es la gente que se ha enfrentado más a situaciones que el mayor número de personas no lo han experimentado. Entonces es la que lo ves, jóvenes de 17 años saben valerse por sí mismos, tienen una madurez que otros que han vivido una vida más cómoda y tal vez tengan 22 años, pero tú dices, oye, qué persona tan madura, tan prudente, tan sabia. ¿Por qué? Porque ha vivido en esas pruebas que lo han hecho recibir una formación mucho mejor. Y entonces cuando nosotros estamos viendo en el punto número 1 que debemos de gozarnos por los problemas, por las dificultades, nosotros tenemos que saber esto. No es precisamente que me gusta lo que estoy viviendo, pero
pero hay un fruto. Viene un resultado. Y eso, desde este momento, yo ya me estoy alegrando, me estoy gozando. ¿Se capta? Que así es como va a ser. Beneficios de las pruebas. Ya leímos el versículo 3, la oportunidad para desarrollarnos. El versículo 4 dice, así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? La paciencia, la constancia, la perseverancia. O sea, sí, estoy recibiendo golpes de la vida, pero sigo tomado de Cristo, sigo constante, sigo perseverante, me sigo manteniendo firme. Y dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, escucha esto, una vez que su constancia, o sea, su paciencia, se haya desarrollado plenamente, dice, ¿qué vas a hacer? Perfecto, ¿qué más? Completos y no les faltará nada. O sea, no está hablando de que no te va a faltar nada material, pero hablando espiritualmente, tú vas a ser una persona madura. ¿Puedes decir conmigo madurez espiritual? ¿Lo puedes decir? Madurez espiritual. Dios no quiere que tú siempre seas un niño espiritual. Todos cuando nacemos de nuevo, pues damos los primeros pasos y hablando espiritualmente, somos niños. ¿Y cómo son los niños? Impacientes, inconstantes, no son responsables, no son perseverantes, no se mantienen firmes, tiran la toalla. Pero lo que Dios dice, yo quiero llevarte a una madurez espiritual, donde estés completo. No te falte nada. Pero, ¿qué necesitamos? Porque estamos hablando de algo espiritual que necesitamos nosotros comprender, porque si yo le hablo a una persona que no es espiritual de lo que estoy hablando en este momento, va a decir, oye, eso es lo que tú piensas. O sea, estás mal. Estás, no sé, zafado. Pero el último punto que vemos es, dice Pablo, o dice Santiago, si necesitan sabiduría, nosotros necesitamos sabiduría, pero una sabiduría práctica. No está hablando de una sabiduría de los filósofos o una sabiduría intelectual. Está hablando de una sabiduría como es Santiago, que él habla de cosas muy prácticas. Esa sabiduría nos va a permitir tener comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Si yo no entiendo el propósito de las pruebas, yo no voy a alzar mi mano y no voy a decirle, Dios, gracias. La verdad es que no me gusta. Me incomoda la situación en que me encuentro. Pero si es algo que tú estás permitiendo, es algo que me va a ayudar en mi formación y me va a permitir que yo sea una persona más paciente, perseverante, con esa firmeza, pues aunque este es un momento incómodo, pero yo me alegro porque viene un mejor tiempo, un resultado, va a haber un fruto. ¿Y qué pasa? Estoy comprendiendo. Pero dice Santiago, pero si yo digo que para que no te falte nada, pero lo más probable es que te falte sabiduría para tener comprensión espiritual del propósito de las pruebas.
¿te imaginas las 12 tribus? ¿Por qué estamos aquí? Esta no es nuestra tierra, no es nuestro idioma, no es nuestra comida. Ellos podrían pasársela todo el tiempo lamentándose, quejándose, pero ¿qué pasa cuando vienen y le dicen: Dios, necesito sabiduría para poder comprender que aunque no estoy donde debo de estar, según yo, aunque no estoy con la comodidad que quisiera, pero aún así, si esto me está ayudando, me está formando, yo te alabo y reconozco que tú estás en todo esto, que no estoy solo, tú estás conmigo. Dice el versículo 5, si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios. Dios es generoso. Él no va a decir: ay, se me acabó, lo siento, llegaste tarde. Son muchos los que me piden sabiduría y pues ya no alcanzaste. No, pídansela a nuestro generoso Dios y Él la dará. No los reprenderá por pedirla. Dios da sin hacernos recordar que no somos dignos. No somos dignos de recibir de Él, en este caso, sabiduría, pero Él es generoso y nos va a dar. Pero luego nos está diciendo cómo es que nosotros debemos de pedir esa sabiduría. No es así solamente a la ligera: Dios, tú eres sabio y tú estás lleno de sabiduría, dame sabiduría. Sino que está diciendo, versículo 6, cuando se la pidan. O sea, no es, el asunto no es que si Dios tiene o si Dios da sabiduría o no la da, pero Él dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. O sea, que en ti debe haber perseverancia, firmeza, que mi fe no sea como en el tiempo de Elías que decían: sí, con Dios, con Jehová, el verdadero Dios, pero al siguiente día: hey, aquí con Baal. Entonces Elías le dice: oigan, ¿hasta cuándo van a estar así? Por acá, por allá, un pie acá, el otro pie acá. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice, entre dos pensamientos. Por eso está diciendo: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Cuidado con tener la lealtad dividida. Con Dios un día y otro día con el mundo. Es que aquí me gusta, es que necesito del mundo, pero también necesito de Dios. Entonces estoy así y ¿qué pasa? Dice: es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Todos conocemos las olas, han ido al mar o los podemos ver en un video si alguien acaso no ha ido, pero aquí estamos muy cerca y vemos las olas llevadas por el viento. Es algo tan inestable, dice, como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lugar a otro. Y así un creyente que no tiene esa fe firme en Dios, sino también en otras cosas, en otras creencias. Entonces, ¿qué pasa? Es como una ola en el mar. Y dice el versículo 7, estas personas no deberían esperar nada del Señor, pues no están pidiendo con fe, están dudando. Y dice el versículo 8, su lealtad está dividido entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen.
tenemos que tener cuidado porque lo que está diciendo es que a veces los pensamientos, el alma está dividido. Los sentimientos como los jóvenes que se enamoran de una persona y dicen ella es, y al otro día ya se enamoraron de otra, esta sí es la verdadera, y hay un problema en sus sentimientos. En sus sentimientos, se los voy a leer el mismo versículo 18 en otra versión que dice, pues hoy dice que sí y mañana que no. Hoy actúa de una manera y mañana de otra. Dios nos está diciendo, yo espero de ti madurez espiritual, estabilidad, firmeza, constancia, perseverancia. Cuando nosotros entendemos que las pruebas no nos gustan, no queremos que vengan, pero es necesario para nuestro desarrollo espiritual. Es necesario. O sea, no hay algo así como vengo a Jesús y entonces no voy a tener nada de problemas. Sí hay problemas. Dios mismo permite esas pruebas, pero esas pruebas cuando nosotros tomamos la actitud correcta, que es el gozo. Piensa por un momento, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué pierdes el gozo? Seguramente por alguna de las cosas que suceden y sientes que te cambió los planes, que tú pensabas que tenías el control del día de mañana y te salen otras cosas imprevistas, pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios siempre. Nuestra fe debe estar firme siempre en Dios a pesar de estas pruebas y sabiendo es necesario. No sé cómo, pero esto me va a ayudar, me está formando, me está haciendo una persona con un mejor carácter. Voy a tener madurez espiritual, madurez moral. Seré una persona estable, perseverante, constante. ¿Cuántos les gusta cuántos ya están cansados de ser inconstantes, ser inestables, empezar una cosa, dejarla, volver a ver ahora qué estudio, o la gente que tiene un trabajo 3 meses y no sé qué quiero, ¿no? Pero Dios lo que quiere es darnos una formación en nuestro carácter, es los beneficios. Y yo voy a mantener mi gozo cuando le digo, Señor, dame sabiduría para comprender cuál es el propósito de estas pruebas. Y entonces Dios me empieza a revelar, me empieza a mostrar, esto es necesario, esto te va a ayudar en tu formación. Entonces, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. O sea, Jesús había dicho, Padre, hablando de la cruz, si es posible,
pasa de mí esta copa. O sea, la copa habla del sufrimiento. Si es posible que no sufriera, está bien, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero cuando en Hebreos está diciendo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el menosprecio, la vergüenza. ¿Pero por qué? Porque había gozo. Y cuando tú y yo mantenemos ese gozo, la vida va a ser diferente. Si de pronto te das cuenta, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy enojado, molesto, de mal humor, cansado? Tú y yo tenemos que venir y decir, Dios quiere verme con sumo gozo. Dios quiere verme en alegría. Y esto es algo que solamente Él lo puede ser, porque todos podríamos fingir, ¿verdad? Es que me toca estar aquí al frente y pues salí con pleitos en la casa, pero pues ni modo, pero voy a poner la mejor cara que tengo para que pues, vean, ¿no? Pero no, si no es algo natural. Y hoy pensando en eso me dirigí mis ojos hacia este lugar y dije, voy a observar, porque me comentaba mi esposa de una persona que fue a una iglesia y lo que vio es la brillantez que había en el rostro de la gente, y esta mujer artista dice, pero pues yo he vivido o he actuado, me relaciono con el público, pero yo no puedo tener lo que vi en esa iglesia. Todo lo que hago es porque me esfuerzo para fingir que todo está bien, pero esto que estamos hablando es un gozo que es fruto del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos, pues así, que me inyecten para que tenga yo gozo, sino es algo que viene del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a decirle al Señor gracias por su palabra, pero si tú sientes que has perdido el gozo o sea, a lo mejor en Navidad te sentías mejor, las lucecitas, el arbolito, los regalos, pero dices, ya se acabó Navidad, ya se acabó Reyes. No necesitamos nosotros de tantas cosas. Lo que necesitamos es que nuestra fe, independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo a nuestro alrededor, es que esté puesta en Dios, y que pase lo que pase. Señor, queremos decirte gracias el día de hoy. Este gozo del que tú nos hablas viene de parte tuya. Es algo que tu Espíritu Santo está derramando. Es el fruto del Espíritu. Padre, cada persona, cada familia quizás ha estado pasando por alguna situación personal o en su familia, en su trabajo, alguna situación de limitación, quizás escasez, pero tu palabra es
es para todo tiempo, para toda persona. Y tú nos estás diciendo que nosotros mantengamos el gozo. Y hoy, Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos. Tú nos estás diciendo, tú debes de ser una persona que tienes gozo, que tienes la calma, la tranquilidad, porque sabes que estas mismas cosas que no son muy cómodas como las pruebas, son las que te van a permitir que des pasos más adelante y que llegues a esa madurez. Padre, te doy gracias porque tú estás haciendo de esta iglesia gente que tiene una madurez espiritual, familias que son estables, que tienen la firmeza. Señor, te doy gracias porque tú estás permitiendo que entre nosotros haya gente que es constante, que es perseverante y que nos estarán estimulando, nos estarán bendiciendo sus vidas. Padre, gracias porque tú estás perfeccionando a la iglesia. Estás permitiendo que entre a una madurez espiritual. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada familia que abre su corazón para que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para la cual tú la has enviado. Y te doy gracias porque esta palabra que ha sido declarada estará produciendo buenos resultados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.